próximo mes de diciembre habrá entrega de Dai Johnson. La importancia de tener un Dai Johnson original radica fundamentalmente en que el Dai Johnson, con la apertura de los ojos realizada ante el Honin Myo Dai Johnson, el Dai Johnson de madera original de Nichiren Daishonin de 1279, hace que la vida de Nichiren Daishonin, el Nyorai, se traslade también al Dai Johnson al cual se le está realizando la apertura de los ojos. Es decir, que un Dai Johnson original que uno recibe viene ya con la frecuencia de onda del Daishonin. Y eso nos permite, cuando invocamos, conectar con esa frecuencia de onda, que es perfecta, que no tiene distorsiones, como nuestra frecuencia de onda, en que está distorsionada por estados bajos de la vida. Cuando uno conecta con la frecuencia de onda sin distorsiones, se eleva el estado de vida a alguno de los 4 estados nobles: aprendizaje, comprensión intuitiva, bodhisattva y Buda. Y desde esos estados uno limpia el propio karma, uno domina los estados inferiores y puede tener una perspectiva ante los hechos cotidianos de la vida que le permite, ante cualquier sufrimiento, ante cualquier circunstancia, seguir adelante con una actitud completamente distinta de la que tendría si no estuviera practicando el Honmon Daimoku ante un Dai Johnson original. Mientras no se tiene ese Dai Johnson, el uso de un Dai Johnson impreso como plantilla, es decir, como una suerte de fotocopia, debe ser considerado temporal y no como la entronización de un Dai Johnson definitivo en el hogar. Dadas las circunstancias por las que el mundo está pasando en este momento, y mientras se espera recibir un Dai Johnson con la ceremonia de apertura de los ojos realizada por Nichiren Daishonin, es aceptable usar una impresión de la plantilla. Cada cual puede sentirse libre sobre la forma en que va a enmarcar esa plantilla que mandó imprimir. Puede tomarse el trabajo de hacerlo lo más parecido posible a un Dai Johnson original, pero tampoco es necesario. Mientras pueda colocarse en el lugar donde se realiza la práctica, se lo pueda colgar, y la parte en blanco, lo que se imprime, que es el propio Dai Johnson, esté en lo posible adherida a otro papel o tela o algún elemento que permita que sea sostenido, está bien. Una vez que reciba el Dai Johnson con la apertura de los ojos realizada, se deberá almacenar y guardar la plantilla que se usó hasta ese momento en un lugar digno, porque en tanto se ha invocado el Honmon Daimoku ante esa plantilla y se ha realizado el Kinraku, ella se ha convertido en un objeto de sumo respeto y no puede simplemente descartarse luego de su uso cuando sea retirada para entronizar el Dai Johnson. Debe guardársela con respeto. Esto nos enseña la importancia de encontrarnos ante un Dai Johnson y el hecho de que nosotros vibramos con el Honmon Daimoku en una frecuencia de onda elevada. Cuando otras escuelas invocan ante un mandala, lo que ocurre, a diferencia de lo que ocurre con el Dai Johnson, es que la vibración que proviene del mandala es similar a la vibración que proviene de uno mismo.
está distorsionada por los estados bajos de la vida. Entonces se potencian esos estados bajos de la vida. Según el estado en que uno está invocando, puede llegar a potenciar ese mismo estado y repetir el mismo ciclo, siempre. Cuando uno en cambio invocó ante una plantilla, ante una copia, correctamente, la plantilla sirve como un recordatorio de lo que es el Daihonson, con los 4 mundos nobles inscriptos y sin los 6 mundos inferiores inscriptos en él. Y como esa plantilla seguramente ha tenido relación con alguna persona que tiene Daihonson, entonces, porque uno conoce la ley, uno conoce esta enseñanza a través de alguna persona que ha recibido un Daihonson original. Entonces esa persona ya vibra en un estado más elevado, más allá de que es imposible por el karma humano llegar a lo que sería un Nyorai, llegar a tener continuamente, es decir, todo el tiempo, los 4 estados nobles rigiendo a los otros 6 estados. Más allá de eso, de todas formas, la frecuencia de onda de una persona que todos los días realiza Honmon Daimoku ante un Daihonson original es una frecuencia de onda elevada, y eso nos permite estar más cerca. Al conocer a esa persona, al tener contacto con esa persona, nos permite estar más cerca del Daihonson. Entonces uno invoca ante una copia de un Daihonson ya con cierta proximidad de lo que es un Daihonson, sin ninguna comparación, obviamente, con la invocación ante un Daihonson original, donde ahí realmente ocurre la unificación entre la frecuencia de onda del Daihonson y la frecuencia de onda distorsionada nuestra, que al fusionarse se reconfigura, se eleva y nos permite entonces vivir la vida de otra manera. En el caso de usar un Butsudan al estilo Nichiren Shoshu o Soka Gakkai para entronizar el Daihonson o la plantilla mientras no se tenga el Daihonson, en la medida en que tal cosa sea posible según las condiciones propias de la vivienda, debe permanecer con las puertas abiertas. Nichirio Daishonin ha explicado que nuestro Butsudan, a diferencia de lo que ocurre con las otras escuelas Nichiren, debería estar abierto siempre, como la Torre de los Tesoros abierta en el capítulo 11 del Sutra del Loto, cuando se lleva a cabo la ceremonia en el aire. La ceremonia en el aire es una ceremonia perpetua. Por lo tanto, en nuestra escuela el Butsudan solo se cierra en determinados momentos por motivos de higiene. En el salón principal del templo Honmonji, de hecho, no hay Butsudan. La razón por la cual no hay Butsudan es para reflejar una ceremonia perpetua en el aire. Está simplemente en el salón principal hay una copia del Daihonson sin Butsudan, completamente abierto el lugar. El Daihonson original no está en el salón principal del templo, sino subiendo una escalinata y llegando a la parte más elevada de los terrenos del templo, donde hay una especie de choza, una pequeña casita que recuerda a esos habitáculos donde tenía que pasar la vida Nichiren Daishonin, muy humildes, muy pequeños a veces, muy poco confortables, pero protectores, y sirve de protección, sirve completo como un Butsudan en el sentido de protección al Daihonson original. Cuando vienen personas a visitar el templo,
llegan y se les muestra el Daijonson, el original, se va hasta ese lugar, se abre esa puerta y se puede observar el Daijonson original y realizar ahí el Honbon Daimonkun y el Kinraku dependiendo de las circunstancias. Así que sería hermoso para las personas que no tienen el Daijonson original y que tendrían la posibilidad este año, en diciembre, de recibirla, que se preparen para eso, que mientras tanto tengan la plantilla, la fotocopia, pero que sepan que es algo provisorio, que es algo que luego se va a retirar y que llegado el momento van a poder tener aquello que va a emitir esa frecuencia de onda maravillosa, que va a permitir que nuestra frecuencia distorsionada se reconfigure, se eleve y mejore día a día con la práctica correcta.